En la era del consumo afectivo, la prisa se disfraza de interés y el entusiasmo apresurado se vende como honestidad. Pero la intensidad digital casi nunca es deseo sincero de conocerte. Es urgencia de consumir una respuesta inmediata del otro. En cuestión de horas, el recorrido va de la sobreexposición al borrado. En un segundo hay exceso de entusiasmo, respuestas inmediatas, intensidad, halagos rápidos, promesa de sinceridad, de planes futuros, una prisa casi desesperada por concretar un encuentro. Y el siguiente, la maldita nada, un canal destruido porque te han bloqueado. Pero este videoensayo no va del dolor de ser descartada, va sobre la anatomía del impulso. Nos quedamos heladas ante el bloqueo porque buscamos lógica afectiva en un mundo de citas donde solo hay lógica de consumo. Y es que quien exige inmediatez no está buscando tu presencia real, sino la satisfacción instantánea de su propia urgencia. Cuando la realidad interrumpe ese flujo, un no puedo del otro lado, una pausa o la simple negativa a acelerar a su paso, la ilusión de control del otro se rompe. El bloqueo no es indiferencia, es la rabieta de un ego que es incapaz de gestionar la espera, la duda, la incertidumbre. Es una retirada táctica para dominar el ritmo que no puede soportar. Y es que si alguien pasa de la insistencia absoluta al bloqueo en cuestión de horas, esa persona nunca estuvo interesado en ti, estaba enganchado a su propia urgencia, a su propia necesidad. Bloquear a alguien porque no encaja con nuestro guión mental y con los planes y con las estructuras de cómo queremos que sea el ritmo de la relación. No es un acto de desinterés, es una rabieta del ego. Lo fascinante no es que alguien a quien no conoces se evapore, sino el motivo, no haber podido correr a su paso. Cuando sostienes un ritmo propio y no te pliegas al ritmo del otro o a su propia intensidad o a la exposición de sus sentimientos, que luego le generan vulnerabilidad y exposición, la ilusión de lo que esperan de ti se rompe y aplican esa táctica tan usual hoy en día, el bloquearte, el ghostearte, el desaparecer, para que te quedes allí preguntándote qué pasó. Y espero que este video te dé demasiada claridad de cómo puedes sentirte luego de un bloqueo que no esperabas, porque al final, dentro de estas dinámicas relacionales y con este deseo de relación que perpetuamos como jóvenes y humanos súper solteros en este momento, necesitamos entender que este tipo de dinámicas siempre van a despertar nuestras heridas de rechazo más profundas. Y es que a veces a las 3 de la tarde te pueden estar diciendo que eres guapa y a las 7 estar bloqueada. Y así de ligera es la arquitectura de los vínculos a través de una pantalla. Pasamos de ser una promesa a ser una página en blanco que vuela por los aires. La nada en cuestión de un par de pestañeos. Algo que aprendí el último año al intentar relacionarme con personas a través de las apps de citas es que la intensidad no es intimidad. Y créanme, yo soy una persona intensa y tengo un mundo interior demasiado denso y amplio. Y cuando me enamoro, soy demasiado desmedida. Y he aprendido a que toda esta intensidad debe ser generada a través de un proceso, que no puedo llegar ante el otro con mi carga emocional o con mis cumplidos o con mi mírame porque necesito que veas toda la atención que puedo brindarte. Y no fue hasta que viví una relación muy intensa inicialmente en donde aprendí que prefiero de verdad constancia antes que intensidad, porque la intensidad se evapora de un momento hacia otro. Y cuando alguien tiene tanta urgencia de conocerte, de imponer sus tiempos, está buscando una respuesta rápida para pagar su propio vacío. Insiste, necesita que el otro valide su
su impulso de manera instantánea. Y cuando tu vida no responde a sus tiempos o te plegas un poco para poder medir la situación desde varios ángulos, la simetría hiperbólica se rompe. Tu pausa no es leída como un límite sano, sino como una afrenta a su urgencia. ¿Por qué nos bloquea a alguien a quien ni siquiera llegamos a conocer? Porque el ego es frágil y cuando alguien se expone con tanta prisa, otra persona pone una pausa o que va con un poco de calma, genera una sensación insoportable de vulnerabilidad. Se siente en desventaja. Bloquear en este punto no es más que una retirada estratégica para recuperar el control de su narrativa. Ellos quedan con el control y tú con las palabras en la boca. Porque el razonamiento del ego es primitivo. Antes de sostener la incomodidad de que no estés disponible, te bloqueo yo primero. Porque bloquear permite desaparecer sin culpa, sin asumir la torpeza de la propia prisa, tratando a la otra persona como una pestaña de navegador que simplemente se cierra. En este mundo digital en el que también tenemos que relacionarnos para poder enamorarnos y conseguir el amor, no sabemos ni siquiera sostener nuestras propias emociones para mostrárselas al otro. Y nos hacemos caos solito, porque nos hacemos nuestras películas mentales y de allí pues tomamos participación. Y no estoy culpando a nadie, porque en este complejo mundo de interacción creo que todos hemos estado sentados en todas las sillas disponibles y actuando de un modo irracional y a veces muy intenso y a veces muy despreocupado y a veces no entendiendo absolutamente nada que pasó. Y el último año he vuelto a las apps de citas. Pido disculpas porque el mercado es el mercado y de antemano digo que mm, lo siento si me ven en las apps de citas, por favor comprendan que solo son tiempos difíciles. Y ahora sí, hablando en serio, cuando intentas relacionarte a través de las apps de citas, todo es tan incierto y olvidas que cada cabeza es un mundo. Y este video ensayo es basado en cómo me he sentido la última temporada luego de volver a retomar una etapa de soltería y de decidir, sí, voy a conocer gente para ver qué sucede. Pues resulta que en esta etapa he sido bloqueada por dos personas, ambas en contextos completamente diferentes. En una de las conversaciones intentaba pedirle al otro claridad y hacerle entender que yo era como un poco estructurada y que a veces necesitaba mucha claridad, que no tenía ningún problema con que se me cancelase el plan, pero que me dijera horas antes, que no fuese yo siempre quien tenía que ir a preguntarle si al final los íbamos a ver o no, y que era yo quien tenía que como bloquear su tiempo y esperar que esta persona respondiera. Y al pedirle claridad, sin ningún tipo de drama, porque yo soy una persona que se considera cero dramática, esta persona solamente me dejó con la palabra en el aire y me bloqueó. Procesar ese primer rechazo después de tantos años sin tener app de citas fue como, ok, ya entendí por qué no usaba esto. Mi cerebro quedó como, es una herida de rechazo, porque lo hizo, sí, yo, ¿será que debí, que no debí decirle? ¿Será que sí fui dramática? Y me quedé como en esa oleada de preguntarme qué pasó. Y esta segunda vez, con esta otra persona que intenté conocer, a la cual ni siquiera vi por primera vez, fue como, llevábamos un día hablando y él estaba poniendo como demasiadas expectativas en el vínculo, tenía mucho interés de vernos y yo tenía la menstruación y estaba súper cansada, por lo cual no podría verlo este fin de semana. No, ese fin de semana no estaba disponible porque no tenía energía. Y luego si decidía verlo iba a terminar 3 veces más cansada
O si lo veía y luego cualquier cosa me hacía sentir como irritada, no iba a tener como la capacidad de regularme. Y la cita iba a ser un desastre. Entonces intenté explicarle como que tenía la menstruación y estaba súper intenso con que le avisara que si por favor me sentía mejor, podíamos vernos. Y yo, bueno, vale, pero que sepas que de verdad necesito descansar porque he tenido una semana terrible. ¿Qué pasa con las app de citas? Que las personas llegan a nuestra vida y no tienen ningún tipo de contexto de quiénes somos, de nuestras cargas emocionales, de la posición en la cual estamos viviendo la vida, de nuestras responsabilidades, de nuestros horarios de trabajo, de cómo estamos mentalmente o físicamente, o si tenemos un círculo de apoyo. O sea, hay mucha información que desconoce el otro acerca de quiénes somos. Y algo que pasa la mayoría de veces es que todas las conversaciones en las apps de citas o cuando estás intentando conocer a alguien a través de las apps de citas, mejor dicho, las conversaciones son muy banales y poco profundas y aunque tengas espacio de comunicarle al otro quién eres, muchas veces no se llega a tener en cuenta toda esta información y de verdad creerle al otro cuando nos está diciendo, no puedo verte, bro, o sea, no puedo verte, bro. Y bueno, esta persona yo sentía que era como muy acelerar y ya sea por ritmos o por puntos de vista distintos, no estábamos en la misma página porque él era alguien que se iba a manejar con mucha inmediatez, demasiado fuego inicial, una persona muy dispuesta a vincularse de forma inmediata y pues yo soy más de procesos lentos y tranquilos. Aunque soy intensa hoy en día, no es que trato, es como que he entendido que todo tiene su propio ritmo y su propia forma de crecer, ¿no? O al menos eso es lo que me ha enseñado la vida y por algún motivo, no sé, no fui tan intensa como él. Motivo que realmente desconozco, la conversación fue completamente banal y ya luego estaba yo expresando como más interés y estar más presente y de pronto pues me bloqueó. Y no sentí esta herida de rechazo de forma profunda porque me suelo hacer últimamente muchas preguntas y es como que, a ver, ¿realmente todo lo que le dije al otro es cierto? Sí. ¿Estuve presente respondiendo los mensajes? Sí. ¿Dije cosas bonitas? Sí. ¿Fui apreciativa? Sí, acerca de su físico, acerca de muchas cosas. Em, y mm, me quedé más tranquila cuando en vez de caer en este ciclo de culpa, de decir no soy suficiente, nunca voy a encontrar a otra persona, fue más como entender que somos dos personas yendo en tiempos distintos y que el otro también es eh, como responsable de hacer lo que quiera con la interacción y de entender que de pronto no soy lo que necesito y ya está, y de decir como esta persona no está intenciando, no me está demostrando la misma calidad o cantidad de lo que yo estoy poniendo y que eso es tan válido como que yo quiera ir lento y como que se haya sentido frío de mi parte. Y todo esto me inspiró a hacer este video de la involucración del ego, de ya deja la instantaneidad, las apps de citas, el consumo como persona, las relaciones líquidas. Ya deja todo eso de lado. Es como todo lo que también tienes que llegar a entender para que el rechazo no te duela. Porque aparte luego dices, ajá, yo ni siquiera conozco a esta persona. ¿Por qué me tengo que quedar aquí a sentir esta herida de rechazo que es innecesaria? Porque ni siquiera lo conocí, ni siquiera me dio la oportunidad de conocerle, de verle, de saber si me gustaba o no. Y sí, ya a esta altura de la vida creo que todos sabemos que el rechazo enciende las mismas áreas del dolor que un golpe físico, pero eso no significa que no tengamos que desarrollar las herramientas para atravesar
el rechazo de las apps de citas de una forma rápida y no como que, ahora bueno, X, voy a la app de nuevo y empiezo a hablar con otra persona porque sería aceptar que el bucle es infinito y que lo alimento también. Mm, Y me parece como obviamente exhausto tener que usar estas ventanas para conocer gente, más cuando acabas de mudarte a una ciudad nueva, que no hay forma en la que yo esté en un lugar y vaya a pasar el amor de mi vida y llegue, o quizás no soy la persona más preparada, manifestadora para hacer lo posible de ese modo. Y tengo que recurrir a las apps de citas, y siendo una persona tan sensible, me doy cuenta que se necesita esta conceptualización de entender que el rechazo que el otro me genere es la respuesta a su propio ego y que no debería yo tener que gestionarlo y cargarlo y eh, tener huecos depresivos por ello. Mm, Pues simplemente es un tema de no compatibilidad y hay que seguir adelante, hay que decir como, vale, soy una persona que necesita respetar sus tiempos y por ende necesito a alguien que entienda que se deben respetar mis tiempos. Y ojo, lo que dije, el otro válido, cómo reacciona el otro, cómo se protege al otro, cómo el otro quiere interactuar, como todo. Y me pareció como, ok, he llegado a un nivel de reflexión muy intenso y profundo y necesito dejártelo a través de este video de ensayo para que tú digas, hermana, si he estado allí, si soy, y ahora puedo verlo y verbalizarlo y tener el proceso completo de algo que me dolía y que antes no entendía. Así que esto es todo. Te he abierto mi corazón y te he abierto un sinfín de información que espero genuinamente te sirva para que abracemos tu corazoncito. Gracias por llegar hasta acá, en otro día de integrar despacio todo lo que nos sucede.